Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, hoy queremos tratar el tema de la Ley de Promoción Agraria, este proyecto de nueva Ley de Promoción Agraria para el sector agrario. Bueno, sucede que en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que señala que los, los minifundistas, los parceleros que vendan menos de 30 UITs, pagarán 0% de impuesto a la renta. Luego proponen que hasta más o menos 110 UITs se pague el 1%. Los minifundistas pagarían el 1% del impuesto a la renta. Y para el régimen general, es decir, para las empresas en general, las personas jurídicas, se propone que se pague el 15% del impuesto a la renta con una depreciación acelerada, con devolución del IGB, en fin, es decir, de alguna manera se reproduce, resucita el régimen tributario que estaba presente en la ley de promoción agraria anterior que fue derogada por la izquierda, por el gobierno de Francisco Sagasti, por la conducción de Mirta Vázquez en el Congreso, porque simplemente querían detener las inversiones en el sector agroexportador, en el sector agrario en general. La novedad de este proyecto de ley es que tiene una visión específica para los parceleros que conducen el 95% de la superficie agrícola y suman más de 2 millones de minifundistas o de parceleros. El Ministerio de Economía está en contra. El Ministerio de Economía está en contra porque señalan que se perdería más de 1.800 millones de soles en tributos. No, no nos dicen eso cuando el forado de Petroperú sigue expandiéndose. Más o menos desde hace 4 o 5 años, el Estado ha rescatado por diversas modalidades con 5.000 millones de dólares aproximadamente a Petroperú. Es una barbaridad. Y el señor Arista, que no ha logrado controlar el déficit fiscal, su gestión está identificada con el descontrol de déficit fiscal, cree que ahora la función del Ministerio de Economía es recaudar y recaudar para cerrar ese forado fiscal, olvidándose que el modelo se basa en la inversión y la reinversión permanente para crecer y generar empleo, reducir pobreza. ¿Se justifica una exoneración tributaria al sector agroexportador? ¿Acaso esto no significa que otros sectores que siempre están pidiendo exoneraciones lo van a hacer? Y han habido incluso economistas de trayectoria muy seria que empiezan a cuestionar la ley de promoción agraria o este régimen tributario especial. Bueno, queremos reflexionar sobre este tema tan profundo, tan vital para un proyecto del país. El Perú está llamada a ser una potencia agroexportadora mundial. Se debe aprobar un régimen tributario especial. El día de hoy hemos convocado al señor Gabriel Amaro. Él es presidente de AGAP, de la Asociación de Gremios Empresariales del Agro. Ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Amaro. Gracias por la conversación. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta primera tiene que ser, ¿se justifica un régimen tributario promocional en el agro? No estamos reeditando, claro, cuando uno mira la experiencia de hace 2 décadas, que con un régimen promocional las agroexportaciones crecieron de 651 millones de dólares a más de 10.000 millones de dólares. La respuesta es afirmativa, pero en general, ¿se justifica un régimen tributario promocional en el agro? ¿Qué nos puede señalar, señora Amaro? Mira, es totalmente justificable. Es más, no solamente lo digo yo, la propia OECD, en una reunión que hubo con los ministros de la región, y las reuniones que normalmente acudimos nosotros de instancias internacionales con los países de la región y con el sector privado, digamos, agrario de los diferentes países, todos reconocen no solamente la importancia del sector, sino que tiene que tener una regulación particular, porque este es un sector que está afectado
por una serie de riesgos que no tienen otros sectores económicos, ¿no? Por ejemplo, plagas, cambios de temas climatológicos, etcétera, y que afecta directamente no solamente la producción, sino el activo de la unidad productiva. Mira tú, recientemente en Piura, con esta crisis del Sí, agua que hay y un mal manejo que ha habido de los proyectos de irrigación de Piura, se han perdido miles de hectáreas agrícolas, en donde no solamente han perdido la producción que estaba en camino, sino el activo que tiene el agricultor de todo tamaño. A ver, pues, y entre los pedidos que hemos hecho, y han hecho también algunos congresistas, que el gobierno tiene que hacer un plan de rescate de esas unidades productivas, de esos afectados en Piura, porque además no solamente es un tema de clima, sino que ha habido mal manejo de la infraestructura pública en este caso, ¿no? Ahora, y eso es reconocido en el mundo. Y además es totalmente justificable porque no se puede medir como lo están midiendo últimamente y anteriormente algunos también que son detractores de la actividad privada, han dicho de que, oye, está dejando de ganar el gobierno y el Estado tanto, ¿no es cierto? Y aquí hay que considerar varias cosas, ¿no? ¿Cuánto está ganando el país por tener un régimen promotor agrario? ¿Cuánto ganó el país por tener un régimen promotor? Antes, la agricultura era más del 90%, antes que esté la ley de promoción agraria, era se refiere informal. antes, se refiere antes de la derogatoria. No, antes de que se dé la ley de promoción agraria, antes del 2000, Ajá, que se este, derogó. Se derogó durante el periodo. antes de que se apruebe la ley de promoción agraria el año 2000, la informalidad agraria era más del 90%. Cuando se deroga la ley de promoción agraria, la informalidad era 81, 80%, si mal no recuerdo. O sea, se ganó un montón, parece poco, pero se ganó un montón de formalidad en un sector que es muy difícil, que es rural, que como tú bien has dicho, la mayoría es pequeña agricultura, ¿no? Mira lo que se ganó, ¿ah? ¿Y eso qué hizo? Que teniendo un sector que exportaba, por hablar de uno de los segmentos que mejoró 600 millones, terminó exportando 10.000 millones, ¿no? Eso en Oye, tributos, ¿cuánto incrementó el ahora Estado? estamos cerca de los 1.000 millones de soles. Y antes de la ley de... Antes era 70 millones, 60 millones. ¿Te das cuenta? Entonces, ha habido una evolución en todas las variables en donde el Estado dice, yo voy a generar unas condiciones particulares tributarias para promover que venga y se mantenga el sector, en un sector que es eminentemente social, eminentemente rural, donde no había empleo, donde hoy día estamos viendo las cifras del desempleo y la pobreza rural cómo han subido, de la anemia cómo han subido, cuando había una ley de promoción agraria, todas esas cifras bajaron. Ahora, Cuando veíamos que entraba la inversión al sector rural, las personas que antes estaban en la total pobreza podían tener una alternativa en donde teniendo un sueldo e ingresos laborales formales podían atenderse en salud, podían tener una serie de beneficios que con la derogatoria han ido perdiendo. Hoy día, hoy día y el último año se han perdido más de 70.000 empleos en promedio voy a preguntarle, mensualmente, por voy ejemplo, a, ¿no? voy a plantear una pregunta específica sobre eso, pero antes me gustaría señalar lo siguiente y preguntarle, ¿no? Bueno, el modelo económico que se ha implementado en el Perú en las últimas 3 décadas, sobre todo en las últimas 2 décadas, está vinculada a la ley de promoción agraria, ¿no? Usted menciona cómo crecieron las exportaciones, 600 a 10.000 millones de dólares, la recaudación. Más o menos se captaron 20.000 millones de dólares en inversiones en el agro, gracias a esta ley de promoción, y en la minería algo de 60.000, ¿no? 60.000 millones de dólares. Sin embargo, el argumento ahora que algunos economistas empiezan a plantear es, si tenemos una ley de promoción agraria, otros sectores, por ejemplo, el sector textil en el Perú siempre ha querido un régimen promocional, pero eso en realidad es una forma de mercantilismo, porque no hay grandes justificaciones, excepto que queramos asignar sectores, designar ganadores en la economía desde el Estado como pasaba en los 80.
¿Qué le respondería usted a quienes señalan que una ley de promoción agraria, un régimen tributario especial de 15%, de cero en el caso de los pequeños, de uno un poquito más grandes, va a alentar a otros sectores a pedir exoneraciones? Mira, a ver, vamos a ver. El Perú tiene que cambiar el chip. Primero tiene que tener un objetivo de desarrollo, ¿ya? Primero. Segundo, el mundo está muy complicado, la economía global está muy complicada con unos riesgos globales tremendos. Los países que quieren desarrollarse tienen que atraer inversión, ¿ya? ¿Cómo atraes inversión? Siendo más competitivo, generando un clima de negocios mejor, dando mejor seguridad jurídica, ¿no? A las inversiones y a los ciudadanos, dando seguridad ciudadana, dando estabilidad en un país. Pregunta, ¿el país, el Perú, en los últimos 7 años, cuántos presidentes ha tenido? El 6. Perú, en los últimos 7 años, habiendo dicho que es un país serio para las inversiones y teniendo una ley que iba a durar hasta el 2030, la ley de promoción agraria, ¿por qué, estando en plena vigencia, el Estado peruano, sin ninguna justificación, la derogó, Porque, dando un pésimo mensaje a la inversión? Esta ley no solamente está dando el mejor mensaje al mundo para que vengan las inversiones y se desarrollen en un sector tan social como el sector agrario, sino que está recuperando credibilidad que la perdió el 2020, ¿ya? con Sagasti y Mirta Vázquez. Sí, Claro, claro, usted, y además con una serie de mentiras que se dijeron. claro, Porque el usted problema no pregunta, era la formalidad agraria, sino la informalidad que había aún en el sector agrario y que de hoy día acuerdo, se ha aumentado, ¿no? ahora usted se pregunta, ¿por qué se derogó? Bueno, porque la izquierda no quiere el desarrollo del Perú, no quiere el desarrollo del capitalismo, no quiere reducir pobreza, peor aún en el agro, es la peor amenaza que tienen. Pero mi pregunta iba, en otros sectores no hay razón ni justificación, como sí existe por la naturaleza de la actividad en el sector agrario. Digamos, para tener una conclusión clara sobre el tema. Mira, el sector agrario, como ya te dije, es un sector particular, especial, que tiene un reconocimiento así global. La FAO, o sea, yo hablo por el sector agrario, la FAO, acuérdate que estamos en plena crisis alimentaria en el mundo. En el Perú hay 5 millones de personas que tienen hambre crónica. ¿Qué cosa ha dicho la FAO? Uno, que haya trabajo público-privado en el sector agrario. Dos, que no permitan que ninguna empresa, ya no solo pequeña agricultura, ojo, y habla también de todo el sector, incluyendo la pequeña agricultura, dice que ninguna empresa quiebre, que el Estado ponga todos los medios para que se impulse la inversión, recuperar una ley mejorada, promotora agraria. Está cumpliendo lo que dice la FAO. Y te digo, yo sí te tengo que corregir en algo, Víctor Andrés. No todos los de izquierda piensan así. Y yo lo he visto, lo he comprobado. O sea, Seguramente, hay seguramente. personas que sí quieren ayudar, que sí quieren impulsar los sectores productivos y que entienden perfectamente. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren entender, ¿no? Y hay algunos que atacan a la actividad privada cuando la actividad privada en el mundo es la que genera riqueza y genera desarrollo en los países, ¿no? Ahora, déjeme preguntarle ya sobre cómo está la situación ahorita. Durante el gobierno de Sagasti y Mirta Vázquez se derogó esta ley de promoción agraria que captó 20.000 millones de dólares en inversiones y era una fuente permanente de reinversión de utilidades. Yo recuerdo que las cifras indicaban que en el sector se distribuían muy pocas utilidades porque todo se reinvertía, ¿no? Mm. Por el régimen promocional. Entonces ganaba el empleo formal, ganaba el Estado que incrementaba su recaudación. Era un círculo virtuoso, pero después de la derogatoria, por esta tragedia que trajo el progresismo Sagasti y Mirta Vázquez, ¿cómo está la situación? ¿Se han Bueno, perdido inversiones? ¿Se ha perdido empleo? la situación es muy difícil. Todos los números
agrarios el año pasado están en rojo, ¿ya? Uno, dos, la situación, hay muchas que han pasado, muchas unidades productivas que han pasado a la informalidad. Tercero, no hay, el año pasado se ha perdido 7% en inversiones, y sin inversiones un país pierde, no se Ujú. desarrolla. El crecimiento proyectado por el propio Ministerio de Economía en el marco macroeconómico multianual es que vamos a crecer 3,1 o 2%, más o menos. Oye, con 3,1 o 2%, 3,2%, lo único que generamos es pobreza, desempleo, informalidad. Tenemos que crecer más del 5 o 6%. Hay que meternos eso en la cabeza. Y las Ujú. políticas públicas tienen que pensar en que tenemos que crecer, por lo cual tenemos que ser más competitivos las condiciones para atraer y mantener la inversión. Eso es el mejor bien que le puede dejar la política pública al Perú en estos años. ¿Ya? Por otro lado, tú comentaste del ministro de Economía. Bueno, me gustaría, Víctor Andrés, que vea las entrevistas del ministro de Economía, creo que en marzo e inicios de año, públicas además, donde él dice claramente, ¿no? Que muy mal que se deroga la ley de promoción agraria y que el gobierno va a impulsar una ley agraria para recuperar esas condiciones promocionales, atraer empleo e inversión. Es más, en China ha ido una delegación, tanto el sector público, con la presidenta a la cabeza, el ministro de Economía, el canciller y otros ministros, como con muchos presidentes de gremios, incluyéndome, en donde se ha ido a mostrar a los inversionistas de China las posibilidades de inversión. El problema está en que no se ha mostrado las posibilidades de inversión en el desarrollo agrícola, solamente en infraestructura. Y aquí necesitamos inversión para que inviertan en agricultura. ¿Por Sí, qué? Porque las quiero condiciones de preguntar. la ley actual no son las adecuadas para traer inversión. Y eso lo reconoce el propio ministro de Economía en sus declaraciones en marzo, abril, mayo del presente año y en conversaciones que ha tenido. Lo que pasa es que el ministro está urgido, pues, de cerrar ese forado fiscal de 4% que genera Petroperú, que generan las Bueno, exoneraciones. pero Y Perú, te digo, es una genera, empresa quebrada que las claro, soluciones ya las dio el directorio anterior, ya las dio, y que tienen que seguir la ruta de lo que dijo el directorio anterior. Y si no se hace lo que corresponde, es simplemente era- seguir entregando dinero para que los peruanos perdamos plata. de Cuando en acuerdo. el caso agrario, cuando en el caso agrario es una inversión para el país que genera todo lo que necesita el país. Empleo, trae divisas, genera economías en las regiones, disminuye la pobreza, disminuye la anemia. Mira todos los impactos sociales y económicos importantísimos que no entiendo por qué no se quieren ver, ¿no? Ahora, déjeme preguntarle ya con una mirada hacia adelante, hacia el futuro. En esta plataforma multimedia, en el Montonero, desde hace 10 años, nosotros estamos vinculando el desarrollo del Perú al desarrollo agroexportador, por varias razones, ¿no? Por varias razones, junto a la minería y los otros sectores. El desarrollo agroexportador diversifica la economía, genera clase media, genera industria, manufactura, hasta reconfigura el espacio urbano del país. ¿Por qué le digo eso? El día de hoy las agroexportaciones solo se producen en 250.000 hectáreas, en 5% de las tierras agrícolas. El otro 95% es de minifundismo. Pero el Perú, según diálogos también que hemos tenido en este portal, tiene la posibilidad de extender sus agroexportaciones hasta más de 1 millón de hectáreas. Es decir, puede multiplicar por 4 veces la superficie actual con los proyectos hídricos, todo. Es evidente que si no se aprueba una ley de promoción agraria con un régimen tributario promocional, es evidente, es incuestionable, que se está destruyendo este proyecto de convertir al Perú en una gran potencia agroexportadora en el mundo. Un comentario al respecto. Mira, para empezar, que la ley de promoción agraria y el actual dictamen aprobado en la Comisión Agraria no es una ley solo para la agroexportación, sino es para la agricultura, la parte pecuaria, la agroexportación y la agroindustria, es para todo el sector agrario, ¿ya? Eso es primero, o sea, no es una ley para los agroexportadores como están algunos difundiendo erróneamente.
Segundo, que es una ley que no contiene nada laboral, o sea, no está cambiando el régimen laboral, ¿ya? Y algunos están diciendo, engañando, diciendo que se está cambiando el régimen laboral. No es así. El dictamen aprobado por la Comisión Agraria esta semana no contiene artículos laborales y no tiene el capítulo laboral. Lo que se busca acá son dos cosas principales, ¿no? Generar las condiciones para un desarrollo de la agricultura y formalizar la agricultura. Y el segundo, incorporar de manera acelerada, con ayuda de los que ya están en la agricultura moderna, a toda esa pequeñita agricultura que tiene ese gap y esas brechas muy grandes que el Estado solo ya demostró que no puede resolver y que le está dando una alternativa a través de los que ya están en el lado de la agricultura moderna, ¿no? Eso es un poco el objetivo de la norma. Y seguir creciendo. ¿Para qué? Para crecer en agroexportación, crecer en transformación agrícola, en agroindustria, incorporar esa pequeñita agricultura a la modernidad para que tengan mejor calidad de vida y salgan de la pobreza. Parece que eso a algunos no les gusta. Y por otro lado, proteger los derechos laborales, formalizar. Al generar empleo formal, directo e indirecto, y al mantener los derechos laborales, estamos generando todo un bienestar para los trabajadores en un sector que es trabajo principalmente temporal, como pasa en todas partes del mundo, pero está dando posibilidades de que venga inversión para que no haya desempleo en el sector agrario y comenzar a desarrollar los valles interandinos, la Eso sierra del Perú, la selva. quería preguntarle, señor Amaro, cuando se habla de agroexportación, siempre se ha identificado a las grandes empresas y como que hay como una barrera, un muro para los minifundistas para engancharse a a la modernidad, a las cadenas de valor. Y el otro asunto de la agroexportación que siempre genera una pregunta es la sierra, ¿no? Es decir, porque gran parte del minifundio está en la sierra, ¿no es verdad? ¿No? Este, ¿cómo, cómo la agroexportación, cómo la inversión resuelve estos problemas? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Incorporándolos a su cadena productiva. Mira, la inversión formal ya tiene mercados formales, tanto nacionales como extranjeros. El Estado ha querido hacerlo solo y no ha podido. Actualmente la cadena moderna y las siete principales cadenas agroexportadoras del Perú tienen que el 85% de las unidades productivas es unidades productivas menores a 5 hectáreas. Mira la inclusión que ha habido con una ley que no daba incentivos para incluirlos, pero que en el marco permitía. ¿Qué se quiere ahora en el proyecto aprobado? Acelerar ese proceso. Y ya que el Estado no ha podido, es incorporar incentivos para que se puedan acelerar y sean miles de pequeños agricultores que se incluyan a la cadena moderna de manera libre y de manera asociativa, ¿no? ¿Quién se puede oponer a eso? Nadie. Pregúntale a cualquier agricultor, productor agrario real, que no tenga el tema ideológico. Aquí hay que separar el tema ideológico del tema productivo y económico, ¿no? Si no entendemos que el sector agrario es un sector, el sector más importante social que hay, si no entendemos que es un sector estratégico y esencial para todos los países, incluyendo el Perú, no estamos entendiendo el por qué requiere un régimen particular y no estaríamos entendiendo ni siguiendo lo que dice la FAO, lo que dicen los países desarrollados y lo que han hecho los países desarrollados, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a generar barreras para el desarrollo de la inversión de todo tamaño y para la inclusión y el bienestar del pequeño agricultor, ¿no? Entonces, la verdad que no se entiende la oposición a una norma que busca eso que te estoy mencionando, el bienestar en el sector agrario de todas las cadenas y el impacto sobre el consumidor. Hoy en día también se habla muchísimo Ahora, que hay productos contaminados por pesticidas, ¿no? Fresas y otros. El mercado local principalmente lo atiende la pequeña agricultura. Esa agricultura que no tiene todos el conocimiento, las capacidades técnicas, no tienen el crédito suficiente. Queremos que esa sea una agricultura también moderna
y que se incluya y que genere riqueza. Eso es lo que están buscando los congresistas y es lo que está buscando la Comisión Agraria y el sector privado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en escuchar voces que tienen mucho componente ideológico y que no se sustentan en una realidad que ya se demostró que es una realidad totalmente viable y factible para el país y que trae más beneficios que el 15% menos de renta. Pero, y lo dramático es que me acuerdo cuando se comprobaban tantos círculos virtuosos que creaba la ley derogada por Sagasti. Se solía decir que el régimen tributario de la ley de promoción agraria, el régimen laboral, por haber creado tanto empleo formal, ¿no? Debería ser el modelo para la gran reforma tributaria y laboral de todo el Perú, para formalizar el Perú. Bueno, hemos vuelto una década, varias décadas atrás, ¿no? Con estos discursos y la posición del Ministerio de Economía es sorprendente, ¿no? Es realmente impresionante. eh, eh, es un signo de los tiempos, ¿no? Mira, hoy día, Víctor Andrés, ha aumentado la pobreza, la anemia, la informalidad, el desempleo. Nosotros queremos un país formal, queremos que todos tengan empleo, que salgan de la pobreza. Necesita generar condiciones. Piensen en los peruanos, piensen en los productores, piensen en los trabajadores, no piensen en temas ideológicos. Ujú. Solamente vamos a construir un país en donde crezca y sea desarrollado generando las condiciones de competitividad. Y el sector agrario ha demostrado que sí lo puede hacer. Hay que acelerar ese proceso y hay que generar pues una política pública adecuada a los sectores económicos correspondientes. De acuerdo, señor Amaro. Bueno, le agradezco infinitamente por estas declaraciones. Seguiremos conversando alrededor de este tema tan trascendente para el desarrollo nacional. Nosotros siempre hemos dicho que el sector agroexportador requiere un tratamiento especial. No estamos de acuerdo con otro tipo de exoneraciones. Es el único sector que justifica una exoneración y un régimen promocional. Eso también hay que subrayarlo desde nuestro punto de vista. Y le reitero mi agradecimiento y seguiremos conversando. Gracias, señora Mar. Muchísimas gracias, Víctor Andrés. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.